nomenclatura arancelaria es un sistema de clasificación y codificación de productos que se utilizan a nivel global para identificar y categorizar mercancías en el comercio internacional. A continuación vamos a ver cómo ha ido evolucionando este sistema para llegar a lo que hoy es el sistema armonizado. Entonces, las primeras referencias que tenemos es en el quinto milenio antes de Cristo. Se dice que la India es el primer pueblo que adoptó el régimen de derechos aduaneros, donde al parecer existía una tal percepción de entrada y la salida de mercancías en su territorio. La llegada de Alejandro Magno a sus fronteras le permitió conocer de la existencia de tal impuesto. Poco después fue establecido en Grecia bajo el tipo único de 2% sobre el valor de las mercancías. Sin embargo, fue en Roma que se estableció un verdadero impuesto sobre el comercio exterior con la finalidad de obtener fondos para el erario. Este erario es el tesoro nacional público que tenían en el Imperio Romano. Bien, una vez que desapareció el Imperio Romano, los diferentes estados que van apareciendo conservan en cierta forma este tipo de impuesto como fuente de recurso de los señores feudales. También en España los diversos reinos utilizaban los derechos de aduanas, aunque bajo la denominación de derechos de puertos secos a los puertos terrestres y puertos mojados a los puertos marítimos. Sin embargo, como en muchos otros aspectos de la civilización medieval, fueron los árabes quienes poseían un mejor y más perfecto sistema aduanero derivado de las revelaciones contenidas en el Corán. Este impuesto de aduanas existe ya organizado en España musulmana bajo la denominación de almojarifazgo. En este tiempo también surge el término arancel, pues había un puerto que se llamaba Tari debido al nombre de un musulmán que existía en esa época. Este término fue evolucionando hasta llegar a lo que hoy conocemos como arancel y pues viene siendo también un sinónimo de tarifa. Ahora, en general, en los pueblos se aplicaba un arancel general para todas las mercancías que entraban al país o a sus territorios. Pero posteriormente esto va evolucionando y los primeros sistemas de clasificación de mercancías fueron de naturaleza muy simple, consistiendo en muchos casos solo en una lista alfabética de mercancías a las cuales se aplicaban ciertos impuestos o peajes o bien eran eximidas de tales gravámenes. Sin embargo, a medida que se incrementaban el número de diferentes impuestos, gravámenes o derechos, se hicieron manifiestas las ventajas que ofrecía un sistema de clasificación de mercancías basados en criterios distintos al tratamiento fiscal. Y es evidente que se exigía imperiosamente una nomenclatura aduanera uniforme capaz de asegurar una clasificación sistemática de las mercancías, aranceles uniformes, que haya un lenguaje común aduanero, exista una simplificación en negociaciones internacionales y se pueda estimar las estadísticas de comercio mundial. El reemplazo de nomenclaturas, como la de las listas alfabéticas por las listas sistemáticas, no fue un proceso sencillo y sin problemas. Paradigma de ello lo observamos entre los años 1831 y 1854, en que países como Bélgica presentaron sus estadísticas de comercio bajo 3 títulos generales: materias primas, productos intermedios y artículos manufacturados. Esta nomenclatura se abandonó en el año 1854 a favor de un sistema de numeración alfabética de las mercancías, lo que significaba un importante retroceso técnico. Entre 1853 y 1908 se celebraron en el ámbito mundial una serie de congresos económicos internacionales con el propósito de preparar una nomenclatura estadística internacional. El primero de ellos, que se celebró en Bruselas en 1853, abogaba a favor de una nomenclatura arancelaria internacional uniforme como condición previa al establecimiento de una estadística internacional. En la misma época, otros congresos internacionales de estadísticas se celebraron y en 1885 se funda el Instituto Nacional de Estadísticas para organizar los trabajos de estos congresos estadísticos. Por su parte, uno de los asuntos presentados ante el Congreso Internacional de Comercio e Industria, organizado en París en 1889, fue si sería del interés de todas las naciones adoptar un sistema de clasificaciones comparables y de una terminología uniforme en sus aranceles de aduanas y en sus estadísticas oficiales. Igualmente, en el año 1889 se celebró en Washington la primera conferencia internacional de los Estados americanos en la que se recomendó la adopción de una nomenclatura común, pero que numeraba las mercancías en orden alfabético y en términos equivalentes en inglés, portugués y español. Pero ya con la nomenclatura utilizada por Austria-Hungría en su arancel de aduanas de 1892, nos encontramos con una nomenclatura de tipo más moderno, pues se basaba en una estructura clasificatoria semejante a la que posteriormente sirvió para el diseño de la nomenclatura estadística de Bruselas de 1913 y para el proyecto de nomenclatura aduanera de la Liga de las Naciones de 1931.
Así encontramos que la primera y más antigua nomenclatura estadística uniforme en ser aprobada por una convención internacional parece haber sido adoptada en la Segunda Conferencia Internacional sobre Estadísticas Comerciales, celebrada en Bruselas en 1913. Esta convención fue firmada por 29 países el 31 de diciembre de 1913. La nomenclatura propiamente dicha constaba de 186 apartados distribuidos en 5 grupos: animales vivos, alimentos y bebidas, materias primas o semielaborados, productos manufactureros, oro y plata. Con esta se realizaron las primeras estadísticas internacionales y fue utilizada además directa o indirectamente por unos 30 países a efectos arancelarios. Después, un comité de expertos preparó entonces un proyecto de nomenclatura aduanera cuya primera versión quedó terminada en el año de 1931 y fue revisada en el año 1937. Esta nomenclatura fue conocida como la nomenclatura de Ginebra. Contaba con 991 partidas distribuidas en 86 capítulos que a su vez se agrupaban en 21 secciones. Los países tenían la libertad de reducir el número de subpartidas agrupando de varias de ellas o estableciendo subdivisiones adicionales a las ya existentes o previstas. En estas ya se incluían las notas explicativas, pero esta nunca tuvo la suficiente influencia para producir una verdadera normalización. Es así que luego de la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones había comprendido la importancia que suponía la obtención de estadísticas en el ámbito mundial, lo que en 1938 crea la lista mínima de mercancías para las estadísticas de comercio internacional, que era una condensación de su propia nomenclatura de Ginebra. Decidieron crear en Bruselas un grupo de estudio encargado de examinar los diversos problemas planteados por dicho proyecto y las medidas necesarias para su realización. A partir de 1948, este grupo de estudio estableció un comité económico y un comité aduanero, este último dotado de una oficina arancelaria permanente. A finales de 1949 se elaboró un proyecto con partidas y subpartidas para una nomenclatura común, aunque inicialmente estaba relacionado con la idea de una Unión Arancelaria Europea. Se decidió aprovechar los avances logrados. Se acordó incluir las partidas en un convenio, mientras que las subpartidas quedaron bajo la decisión de cada país. Así pues, este proyecto de 1949, reajustado, resumido y simplificado, se adjuntó como anexo al Convenio de Bruselas del 15 de diciembre de 1950 sobre la nomenclatura para la clasificación de las mercancías en los aranceles de aduanas. Se consideró necesario que gobiernos que adoptaran la nueva nomenclatura se obligaran a respetarla sin alterar en absoluto su texto, orden ni numeración. De aquí que se decidiera el establecimiento de un convenio que obligara a ello a las partes contratantes, aunque con libertad de actuación en cuanto al establecimiento de subpartidas a nivel nacional. Esto también sirvió como base para la confección de una nueva nomenclatura uniforme con fines fundamentalmente estadísticos, que con la denominación de Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, CUSI, fue universalmente aceptada por la recolección, formación y presentación de estadísticas de comercio exterior, e incluso algunos países la adoptaron como base de sus propios aranceles de aduanas, pero era simplemente para fines estadísticos. Para la elaboración de las notas explicativas, llevó a la revisión de la nomenclatura arancelaria, tarea realizada por la Oficina Arancelaria Permanente antes de que entrara en vigor el convenio. Esto resultó en un nuevo texto definitivo que se presentó el 1 de julio de 1955 junto con el convenio del Consejo de Cooperación Aduanera y el relativo valor aduanero de las mercancías. Tras ser revisado mediante un protocolo de enmienda, entró en vigor el 11 de septiembre de 1959. Este texto fue conocido como la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, NAB, o Nomenclatura de Bruselas, NDB, pero en el año de 1974 fue renombrada como la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Esta nomenclatura contaba en la versión original con 1097 partidas agrupadas en 99 capítulos que integraban 21 secciones. Las partidas estaban precedidas por unas reglas generales interpretativas, originalmente 5, y al comienzo de muchas secciones y capítulos habían notas que con el texto de las partidas regulaban el texto de dichas secciones, capítulos y partidas. Las subpartidas de las citadas recomendaciones no formaban parte del NSSA, que era una nomenclatura monovalente, puramente numérica. Por el contrario, la nomenclatura alfanumérica que se obtiene adicionando estas subpartidas a la NSSA es una nomenclatura bivalente, que responde a las necesidades tanto de los aranceles aduaneros como de las estadísticas de comercio internacional. A principios de los años 70, representantes del Consejo de Cooperación Aduanera discutieron sobre este desarrollo con otras organizaciones internacionales y en una reunión de la Comisión Económica para Europa se acordó que el Consejo
era la organización más adecuada para dirigir un estudio sobre los problemas relacionados con la designación y codificación de mercancías. Así, los estudios exploratorios y los trabajos preparatorios realizados dieron como resultado, 13 años más tarde, la versión que hoy conocemos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías,